qué decir de Claudia y Julia. Son los fichajes más notorios que hemos tenido de este proceso de universalización de nuestras prácticas formativas. Las conocimos el año pasado en el seminario permanente, las conocimos y nos volvimos mutuamente adictos y contamos con ellas también el año pasado en el EPL, han participado también este año en el seminario y cuando nos mandaron una experiencia pues nos pareció pues, estupendo. Pues el tándem Julia y Claudia lo compone una mexicana en Alemania y una uruguaya en Minnesota, así que con estas líneas cruzadas sobre el mapa les doy la palabra a ellas dos, así que cuando queráis, por vuestra, el escenario. Gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Bueno, ¿se ve la presentación? Yo no la estoy viendo. ¿La pueden ver? Sí. ¿Se ve? Sí. Bien. Bien. Entonces, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de compartir, y vaya si compartir es la experiencia que nos marca de alguna manera, ¿no? Digamos, realmente el seminario de Delhi del año pasado fue una experiencia de compartir, de romper el aislamiento de la pandemia y, bueno, y abrir las fronteras, ¿no? Y digo, y sería impensable, ¿no? Sin la pandemia, esta posibilidad de estar trabajando juntas, ¿no? Descubrir, me parece, bueno, las posibilidades de formación, de encuentro, de desarrollo, digamos, de creación. Sí, de creación, en conjunto, bueno, utilizando el Zoom y todas las herramientas que hemos aprendido, ¿no? Entonces, creo que son de las cosas que la pandemia, digamos, ha tenido, no diría como beneficio de la pandemia, sino como posibilidad de interacción humana, ¿no? Y en eso rescatamos. Entonces, bueno, nuestro trabajo, esta experiencia, dice, bueno, estás pronto o pronta para aprender español, estrategias de organización para las conjugaciones verbales en presente, nivel A1, y esto puede ser aplicable a cualquier nivel. Nosotros básicamente lo que hicimos fue pensar a partir de una necesidad real, y es que los estudiantes de nivel A1, o sea, nivel A1 que en Estados Unidos por ACFOL son los niveles principiantes, ¿verdad? Era la posibilidad de, bueno, de que aprendieran las conjugaciones verbales. Bueno, ¿qué significa esto? Nuestros estudiantes son nativos digitales, entonces están acostumbrados al clic y a la inmediatez. Aprender las conjugaciones verbales lleva tiempo, y es un tiempo que hay que dedicarle, digamos, podemos practicarlas en aula, pero ese tiempo no es suficiente. Entonces, a partir de ahí que aparece esta propuesta, ¿no? de cómo generar ese espacio y motivar para ello. Entonces, nosotros tenemos muy claro que la necesidad, digamos, o el planteo de explicitar y enseñar estrategias de aprendizaje en la clase de L es necesario, y que esto va, por un lado, a promover el control estratégico del estudiante sobre el aprendizaje lingüístico, sobre todo cuando el estudiante no sabe la conjugación. Bueno, es como hoy decía más temprano Lourdes Miquel, bueno, habla como Tarzán, ¿no? Yo estudiar. No, señor, en español las conjugaciones son importantes, y especialmente en mi caso los estudiantes que hablan inglés, digamos, las conjugaciones son mucho más, son más restringidas, son menos y bastante menos complicadas, más allá de que también cuando dicen, no, qué difícil el español, los irregulares, señor, el inglés tiene muchos verbos irregulares, sobre todo en los pasados, ¿no? Entonces, es como tener esta posibilidad de ser, de alguna manera, hacerse cargo de lo que quiere decir. No hay intencionalidad del hablante, sino tengo con qué decirlo, ¿no? Y el otro es fomentar este desarrollo de la autonomía que bueno, que tenemos nosotros que generar esa posibilidad de espacio de apropiación para que el estudiante realmente se haga cargo, ¿no? Y en ese entendido es esta propuesta. Entonces, estas estrategias de organización para sostener el aprendizaje, para que se genere ese espacio interno de apropiación, por un lado va a poner en juego las estrategias directas de memorización, porque esto supone, digamos, bueno, ese mínimo dominio de las conjugaciones verbales requiere estrategias directas de memorización.
estrategias indirectas de metacognición, y aquí tiene que ver en los aspectos organizativos y de poder de alguna manera pensar sobre lo que se aprende, para qué se aprende, cómo se aprende, y sobre todo generar una propuesta, digamos, sostenible para mantener esto y para aprender realmente las conjugaciones, y estrategias indirectas sociales. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con los aspectos ligados a la interacción y a la comunicación, en clase y fuera de clase, y sobre todo crear digamos, este espacio extraáulico, ¿no? Practicamos en el aula para generar posibilidades de réplica fuera del aula. Y esta es la estrategia, nosotros estamos tomando aquí el planteo de Oxford, ¿sí? Yo digo Oxford, y acá tengo el libro por las dudas, acá está el libro, este es el libro de Oxford. Bien, Julia. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repasar, vamos a reconocer los verbos del capítulo 1 en clase, del libro Gente, que es el libro con el que trabaja Claudia, de la editorial Pearson. Y se trata aquí de que los estudiantes, para empezar, reconozcan los verbos que han aprendido de este capítulo. En este caso, lo que intentamos es que cooperen con sus compañeros, que hagan preguntas y que empaticen también con ellos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Haciéndolos, en primer lugar, que colaboren, ya sea en pareja, que colaboren en grupo, para reforzar sus conocimientos, para mejorarlos bajo un tiempo determinado, y bajo estas condiciones que logren los objetivos propuestos. Y lo primero que les vamos a pedir a los estudiantes es que sí reconocen estos verbos: escuchar, hablar, leer y escribir, que son los primeros verbos que aparecen en las instrucciones de cualquier manual de texto, ¿no? Y que pertenecen también al capítulo 1 del manual. Además, han aprendido durante la clase los verbos aprender, ¿qué hace esta persona? Estudia mucho, mira la televisión, mirar, participar en clase y vivir en la residencia estudiantil. Todos estos verbos están en infinitivo y ahora les damos o les ofrecemos una actividad. Primero les damos la conjugación de los verbos para que la recuerden, la conjugación de los verbos regulares en presente de indicativo, con los verbos hablar, leer y escribir, y que hagan su primera actividad en clase, que es trabajar en parejas, colaborando para completar en una planilla las conjugaciones de aprender, estudiar, mirar, participar y vivir, bajo un tiempo asignado de 5 minutos. Y esa sería la planilla que se les da a los alumnos y que en 5 minutos tienen que haber terminado. Después les recordamos los siguientes verbos que son diferentes. El verbo ser, que es un verbo irregular. El verbo llamarse, me llamo, te llamas, se llama, etc. Todos en presente indicativo naturalmente. Y los otros dos verbos que aparecen en este capítulo, que son saber y conocer. Saber, primera persona, irregular, así como conocer. Y a continuación obtienen otra actividad, que es la de emparejar la forma verbal con la persona verbal correspondiente para que haya un reconocimiento, bajo también un límite de tiempo. Y esto es en la aplicación Learning Apps. Entonces, por ejemplo, aquí aparece conocen y ellos tienen que decidir
a qué persona verbal, pertenece esta forma verbal, ¿no? Bien, y era actividad 12, ahora me acabo de dar cuenta que bueno, en este caso hay una actividad 3 que van a completar un crucigrama en el menor tiempo posible, ¿no? También los invitamos a colaborar en equipo y qué grupo termina primero, cómo generar una especie de, bueno, digamos, de motivación de logro, ¿no? Y aquí está la posibilidad, la opción digital, y también la opción en papel, digamos, ahí pensándolo tanto en línea como en clase en presencial. Aquí ya está, este es el crucigrama y aquí están las respuestas. Otra opción sería, por ejemplo, hacerlo al revés, reconoces estas formas. Por ejemplo, decimos, bueno, aprendes. Alguien me puede decir, bueno, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo, ¿no? ¿Cuál es el infinitivo y a qué persona corresponde? Hacer el trabajo inverso, ¿no? Bueno, aprender. Y ahí, como darles también una posibilidad de colaborar para trabajar con otros compañeros e identificar el infinitivo y la persona verbal de cada uno, ¿no? Y después se hace, trabajan en grupos y se hace esta recogida de cómo les fue, ¿verdad? Otra opción para hacer esto mismo sería, por ejemplo, en este caso, hacerlo digital, y aquí yo con un botón pulsador, digamos, bueno, y hacerlo lo mismo, ¿no? O sea que esto se puede hacer online o se puede hacer presencial. Es como la misma versión. Otra actividad en clase, en este caso sería usando un dado conjugador, y los verbos, esta sería una posibilidad, estos son los verbos del capítulo, y de este mismo tenemos otra posibilidad que es hacerlo con una aplicación de Geniali, o sea, un poco más sofisticada, pero es otra posibilidad. Esto también se podría eventualmente darles, bueno, un parchís de estos impreso, ¿verdad? Bien. Bueno, y después de todas estas actividades en clase que pueden ser utilizadas, les damos la opción a que nos digan qué estrategias de organización pueden utilizar fuera de clase. ¿Cómo vas a organizarte para aprender estos verbos fuera de clase? Y aquí les damos algunas pautas. La primera, el alumno tiene que organizar su entorno, tiene que elegir un lugar adecuado, habitación, mesa, silla, luz, debe de ser el lugar donde debe de estudiar, tener disponibles los materiales que va a necesitar y además evitar cualquier tipo de distractores. Segundo lugar, tiene que aprender a organizar su tiempo de estudio. Para empezar, puede preparar un calendario con las sesiones de estudio para la semana, decidir el tiempo que va a practicar con un temporizador y tener en cuenta que los logros son mayores si repasan sistemáticamente a diario unos 5 o 10 minutos. No necesitan ponerse a conjugar verbos 2 horas seguidas antes del examen, sino hacerlo poco a poco. En este caso, menos es mejor. Menos tiempo, pero diariamente es mejor. ¿Y cuáles son los pasos? El tercer paso es organizar el proceso de aprendizaje. Revisar qué recursos tiene a la disposición, por ejemplo, aplicaciones, enlaces, planificar la secuencia semanal de actividades prácticas, escribir los objetivos de logro para cada día y un objetivo final, anotar sus éxitos, las dificultades que tengan, pedir ayuda si la necesitasen y practicar solo, pero también practicar con otros compañeros, porque nuestra intención es que también aprendan a colaborar y a trabajar en equipo.
Bien, y aquí son algunas recomendaciones estratégicas de cómo usar estos aspectos, ¿no? Entonces, en primer lugar, nosotros pusimos, bueno, que los estudiantes pueden crear sus propias formas de tarjetas de juego de memoria. Dijimos Quizlet, que es muy común, por lo menos bastante popular aquí, y otra opción que dispongan y que las puedan compartir, ¿no? Como que esto sea de colaboración. Y sí hacer el hincapié en que hay una necesidad de práctica de repetición espaciada, ¿no? Usando imágenes y sonido, porque favorece de alguna manera la memorización y la recuperación de esa información. Usa los recursos de la profesora y reinvéntalos, o sea, que tienen la chance de modificarlos, cambiarlos, rehacerlos, y convoca y desafía a otros compañeros. Digamos, que esto no sea solamente una tarea en solitario, sino que haya un extra tiempo entre compañeros. Y algunos recursos adicionales, y aquí nosotros compartimos, y estos están, digo, algunos recursos que nosotros hemos ido creando, que están disponibles, para saber, bueno, que, digamos, ofrecer recursos para que ellos puedan copiar o modificar o reinventar o usarlos, pero sí como darles ejemplos, porque si no, para motivarlos que los hagan, ¿no? Y Y que puedan transferir también lo que han aprendido aquí a otros verbos, ¿no? A otros tiempos verbales también. sí, y en este sentido, es que nosotros decimos, bueno, como la invitación es a colaborar, que compartan sus logros de organización y las propias creaciones en el Padlet de la clase, para recordar que colaborando aprendemos más, ¿no? Y bueno, y quedamos por aquí. Así que muchísimas gracias y quedamos, si hay dudas, preguntas. Críticas. ¿Sí? Muy bien, gracias. Gracias, Hernán. Si podéis dejar de compartir la presentación y así hablamos más directamente. Sí, cara a cara. Carga. Muy bien. ¿Quién quiere decir algo? ¿Quién quiere sugerir, preguntar, proponer? A mí me encantaría, mil gracias por la presentación. También, José Ángel, muchas gracias por la presentación. Me quedó una preguntita ahí colgando, así que te la hago luego. Yo lo que quería profundizar un poquito más en esto de reinventar los recursos del profe. ¿Qué experiencias tuvieron con eso? Me encantó el concepto. Sí, yo personalmente, digamos, esto lo he hecho mucho y siempre les digo, bueno, este es mi modelo, pero bueno, lo mejoran, lo cambian, ¿no? Y la verdad que aquellos estudiantes que están motivados, por ejemplo, con el tema del Quizlet, con sonido, digamos, bueno, después hicieron algunas cosas súper interesantes, ¿no? Digamos, de poner, asociar los verbos con una imagen, ¿no? Yo digo, acá había algunas que no eran las mías, que eran de ellos, ¿no? Incluso el año pasado online tuve un chiquito que dibujaba como los dioses, y la verdad que se hizo él sus propias tarjetas y las compartió, pero una belleza. Entonces, y era un chico súper tímido, ¿no? Que no lo escuchaba, no lo escuchaba nunca, y a partir de las tarjetas fue como descubrirlo, ¿no? Y los compañeros también. Entonces, yo creo que darles la chance, por eso creo que, a ver, de hecho, para muchos estudiantes, ¿no? Que con el clic, ¿no? Porque un estudiante dice, sí, pero lo busco, sí, pero si estás hablando no vas a estar buscando la conjugación verbal, ¿no? Es decir, el estudiante está acostumbrado que busca y aparece, le digo, sí, pero si estás hablando, ¿no? Y con esto fue como una posibilidad de darles, por eso digo, el insumo para que ellos buscaran digamos, la forma más fácil, más común. Y, digamos, y en esto, lo otro es que también con el caso de Geniali, jugaban, ¿no? Y algunos jugaban, apostaban a ver quién llegaba primero, quién sabía mejor las conjugaciones. Y bueno, y lo que a ver, la cuestión es que funcionó, ¿no? Por eso digo, fue la idea, digamos, bueno, compartir la experiencia de que realmente funcionó.
Y lo que también agradecen mucho es la posibilidad, les abre los horizontes, decir, puedo trabajar con otras personas. No estoy aburrido, metido en mi casa conjugando verbos, sin ton ni son, ¿no? La posibilidad de que puedan compartir sus logros, ¿no? Se ayuden a sí mismos, de verdad quedan muy agradecidos. Esa es la experiencia que yo también he tenido. Yo creo que el otro aspecto es que se desmitifica, bueno, como dice Julia, ¿no? Lo aburrido que es conjugar los verbos o esta cosa como del enojo, de la dificultad de la lengua, ¿no? Genera más una cuestión, digamos, creo que además digamos, lo vimos con algunos estudiantes que claro, que una vez que tienen un poco más de dominio, se comunican mucho mejor, no tienen que estar, ¿no? Es decir, o hablando como Tarzán, o no teniendo idea, ¿no? Y creo que el juego también bueno, esta palabra a qué corresponde, ¿no? Como esta posibilidad también de recuperación, ¿no? De memoria y de comprensión, es contenido también, ¿no? Gracias. Bien. ¿Quién más querría añadir algo? ¿Quién más querría contribuir? Yo solo quería comentar que es importante entregarle a los alumnos herramientas para que puedan trabajar. Porque enseñar un idioma no es llegar y enseñar el idioma. Muchos alumnos vienen sin saber aprender. Y darle estas herramientas para que se apropien de su aprendizaje es muy buena idea. Eso. Sí, en este sentido, yo diría que, por eso digo, aquellos estudiantes más motivados son los que más se apropian, ¿no? Es decir, digamos, en el caso de Quizlet o de Kahoot o de Learning Apps, Genially, mis estudiantes no han querido incursionar, dicen, como que es muy complicado, ¿no? Pero el caso de Kahoot, que acá es súper popular, los estudiantes a veces dicen, ¿puedo preparar un Kahoot para repasar para la clase el viernes 5 minutos? Perfecto. Impecable, ¿no? Y un estudiante me dijo, sí, pero para hacerlo tengo que realmente saber las conjugaciones, ¿no? O sea, mucho más, ¿no? Y desafiar a los compañeros. Y eso funciona muy bien, ¿no? Es decir, bueno, tú te encargas y tú traes el Kahoot para trabajar en la clase. Una pregunta, yo creo que o se me ha pasado ese detalle o he llegado un pelín tarde. ¿De qué edades estamos hablando? ¿Qué edades estáis manejando, Claudia? Estudiantes universitarios, 18 a 23, 22 años. Claro, porque veo puntos en común con lo que eran mis rusos de 17 años que pensaban o tenían la tecnología asociada con juegos, tiempo libre, ocio, y cuando de repente tuvimos que transformar todo esto, o sea, entiendo toda esta adaptación de las cosas que hacía en clase, ahora las tengo que hacer en línea, de pasar del dado de las 6 caras con sus personas a pasar al dado digital. Y que después poco a poco ven que pues eso, que no es solo para jugar, que hay más cosas que hacer, ¿no? O sea, que pueden jugar además. Sí. Para hacer cosas. Sí, en este caso yo creo que fue como esta idea, bueno, también de que recuperar algo de lo lúdico con una intencionalidad, en este caso, lingüística, digamos, y decirles, bueno, esto también se puede hacer, y hacerlo en clase. Nosotros las propuestas que tenemos de clase no son para hacer todas en clase, ¿verdad? Sino es como tener alguna idea o generar la experiencia para que ellos después la repliquen y la reinventen, ¿no? Digo, a mí, por ejemplo, lo del Kahoot de la clase, que un estudiante se ofreciera a hacer un Kahoot para repasar, pareció genial, ¿no? O sea, el estudiante me dice, ¿puedo hacerlo? Sí, claro que sí. Y después me dijo, sí, la verdad que tuve que estudiar y repasar mucho más para que no tuviera errores el Kahoot, ¿verdad? Entonces, yo creo que
los estudiantes, bueno, si están motivados, se apropian de esto, ¿no? Y uno lo que hace es portar la herramienta, la estrategia, ¿no? Al fin y al cabo ellos son los expertos en informática, ¿no? Entonces, se Claro, conocen pero todas es- las aplicaciones, ¿no? Si lo hiciera yo con mis estudiantes que son mayores de 50 años, entonces ahí sí, Julia, Casi. ¿cómo hago, no? Totalmente. Mis mejores alumnos con todas las aplicaciones, los filtros de Zoom, los cuernos y todo te lo ponen, todo, son de 9 años, son de 9, 10 años. Ahí la que tengo que ser rápida soy yo. Pero como no me enteré, porque son muy rápidos, tenéis razón. Y eso es una forma de aprovechar también. Muchas gracias. No es nada. Muy bien, tenemos 2 minutitos más, ya está viniendo gente de la otra sala, pero nosotros estamos a tiempo, nos faltan 2 minutitos. ¿Alguien más quiere contribuir? ¿Alguien incluso que no estaba presente, pero quiere decir algo porque le gusta improvisar? A ver, Juan, yo en clase he estado practicando con Conjuguemos, Ajá, sí. conjuguemos.com, y les gusta a las personas. A algunos les parece, no, estas personas ya mayores ya no les interesa, pero más jóvenes o que tienen experiencia con clases, les divierte y les ofrece buena opción para practicar conjugaciones. Sí, hay otra aplicación que es Conjugato, que también a mis estudiantes les gusta. Pero, digamos, sí, digamos, Conjuguemos alguna vez la hemos usado, pero sí, digamos, yo creo que sí, hay varias opciones, digamos, sobre todo de aplicaciones, que estas me parece que a veces le digo, bueno, juega tú 5 minutos a diario, ¿no? Como posibilidad, ¿no? Y creo que lo importante es que quede claro que las conjugaciones no se aprenden de una para siempre, ni 2 horas, el día antes del examen, ¿no? Sino que esto requiere. Y creo que el hacerlo para el nivel A1 lo que genera es como la sensibilidad de que esto hay que hacerlo después con los nuevos tiempos verbales, ¿no? Que queda como, bueno, como la experiencia, porque los estudiantes sí lo que, digamos, ellos recogieron es que realmente, bueno, el haber practicado, haber hecho sus propias tarjetas y no sé qué, esto generó una apropiación muy diferente, ¿no? Al que no lo hizo, al que le pareció que se quedó con que era aburrido y que no importa, ¿no? Muy bien. Bueno, pues con esto llegamos a la hora, así que cerramos esta primera franja de experiencias. Muchas gracias, Julia, Claudia, Julia. Lo mismo que le decía a José Ángel, si queréis hacernos llegar cualquier tipo de documento relacionado con lo que habéis presentado en cualquier formato, pues lo colgaremos inmediatamente en el Google Classroom para que esté a disposición.